Buenos días, hermanos. Pues vamos a iniciar nuestro tiempo de estudio, nuestra es que antepenúltima lección de esta, no solo de este libro, sino también de nuestra serie de Nueva Vida en Cristo, y este último cuadernillo de acerca de las misiones. Y pues esperando que todos estos estudios, todo este material nos haya servido para nuestro crecimiento espiritual, para la reafirmación, quienes ya tenemos años en el cristianismo, para reafirmar nuestra fe en Cristo, y para quienes tienen poco tiempo de conocer al Señor, pues el crecer en el conocimiento del Señor. Vamos a pedir la dirección de Dios, vamos a orar y pedir que Dios tenga el control de este tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu bondad, tu misericordia se manifiestan en todo momento sobre nuestras vidas. Gracias porque nos has traído con bien, Señor, y nos permites estar nuevamente reunidos. Te agradecemos en primer lugar, por tu salvación, por habernos escogido y habernos traído a tu familia. Te agradecemos, Señor, y pedimos que en este momento que estudiaremos tu palabra, queremos rogarte que tú nos dirijas a toda verdad, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos asista, nos dirija, Señor, para aprender lo que tú tienes el día de hoy para nosotros. Te agradecemos, pedimos tu bendición para este tiempo y para los hermanos que han de llegar, que les traigas con bien. Te agradecemos por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues como decía, este es el último libro, el último cuadernillo del material Nueva Vida en Cristo. Y si se han dado cuenta, si han estado ahí pues atentos a los temas que se han estado tratando, pues principalmente este material, estas últimas lecciones, se enfocan en el evangelismo, lo que son el evangelismo, las misiones, el ir por todo el mundo, como lo dice la Gran Comisión en Mateo 28, desde el 18, del 18 al 20, Mateo 28 del 18 al 20, donde el Señor Jesús, antes de partir, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y cuál es la garantía que nos da para que podamos animarnos a llevar a cabo esta gran comisión? Dice: y he aquí, yo estoy, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿el fin del mundo ya llegó? ¿No? Pero, por lo tanto, si no ha llegado el fin del mundo, y si no, y otra pregunta es: ¿y todas las naciones ya creen en Cristo? Pues no. Entonces, si están esas cosas pendientes, pues sin duda el mandato está vigente. Si el fin del mundo todavía no llega y el Evangelio no ha llegado a todas las naciones del mundo y a todos los seres humanos, obviamente, que habitan en el mundo, pues está vigente, sigue vigente la orden de ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. Y eso veíamos precisamente el día de los bautizos. Me tocó a mí compartir, precisamente escogí el tema de la obediencia. Dice: enseñándoles que guarden, dice este versículo, enseñándoles que guarden todas las cosas, o sea, que obedezcan
todas las órdenes. Entonces, mencionábamos ese día que cuando Dios nos hace parte de su familia, Dios nos hace parte de su iglesia, pues no es nada más pertenecer a un club y ya, no es nada más pertenecer a un grupo selecto, a un grupo privilegiado, a una élite, no es eso. Sí somos privilegiados, pero también tenemos, así como tenemos privilegios al ser de la familia de Dios, pues también tenemos responsabilidades, tenemos órdenes que el Señor ha dejado y que esas órdenes las tenemos que obedecer. Y una de esas es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. La lección de hoy se titula ¿Cómo comenzar? Porque a veces a lo mejor quisiéramos y a lo mejor tenemos la idea de que pues sí estaría bien, ¿no? Sí, sería bueno, sí sería provechoso que yo participara. A lo mejor no como misionero, yéndome a lo mejor a la India o yendo a las naciones de África o yendo a la sierra. Tal vez no tengamos esa posibilidad o incluso ese llamado, pero ¿qué tal si sí? ¿Verdad? Porque a lo mejor nosotros nos limitamos a decir, bueno, pues ya estoy haciendo algo en la iglesia. Soy parte del liderazgo, en mi caso, a lo mejor me toca pasar a compartir y pues tengo ahí ciertas actividades que llevar a cabo en la iglesia, o tal vez estoy en la música, o tal vez participo en multimedia, o tal vez, no sé, diferentes cosas que podemos hacer aquí en la iglesia y como que decimos, bueno, creo que estoy desarrollando mi actividad, creo que estoy desarrollando mi don. Pero también hay muchos que solamente asisten. Y bueno, ¿cuál sería tu llamado? ¿Cuál sería el don que Dios te ha dado? ¿Cuál sería la actividad a la que Dios te ha, la actividad que Dios te ha encomendado en su iglesia, la actividad que Dios te ha dado en su familia? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería esa actividad en la que tú podrías ser útil y en la que tú podrías dar gloria a Dios y obedecer precisamente el mandato de Dios? A lo mejor, lo digo por mí, quienes nos limitamos o bueno, quienes se nos facilita, por ejemplo, la actividad de enseñar al frente, pues yo quisiera que todo mundo pudiera hacer eso. Yo quisiera que todo mundo pudiera enseñar, que pudiera compartir, preparar un mensaje. De hecho, esa intención se tuvo cuando se programó el curso de homilética con el hermano Mateo y fue muy edificante. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos tenemos la responsabilidad y la actividad de poder dar una enseñanza, no precisamente en la iglesia, no precisamente en una reunión, en muchos lados, en nuestra propia familia, debemos saber preparar un mensaje y poder darlo. Entonces, alguien que tiene a lo mejor la habilidad o la facilidad de dar la enseñanza, pues quisiera que todos fueran maestros y quisiera que todos pudieran enseñar. Alguien que puede compartir la palabra de Dios, tiene el don de evangelismo, pues quisiera que todos tuvieran la facilidad de compartir el evangelio y de entablar de inmediato una plática con quien quiera que tú te encuentres y a los 2, 3 minutos de la conversación ya le están exponiendo. A mí me sorprende la gente que puede hacer eso y que tiene la habilidad, y no solo es una habilidad, es un don de Dios. Entonces, pues tal vez si estás aquí en la iglesia y a lo mejor estás participando en algo, pero tienes la inquietud de decir, bueno, ¿en qué más me podrá utilizar el Señor? ¿En qué más podré ser útil al Señor? ¿Y en qué más podré ser obediente a su mandato, obediente a lo que Él nos ha dejado? Si soy su hijo, tengo que manifestarlo con mi obediencia, con mi disponibilidad. Entonces dice el título de la lección, ¿cómo comenzar? ¿Puedo comenzar a apoyar misiones ahora? ¿Aún si no puedo ir? Claro que sí. El motivo de este volumen es de motivar e inspirar. Si usted acepta el reto de las misiones mundiales, ¿cómo puede comenzar? A lo mejor pudiéramos decir, bueno, es que en mi iglesia creo que pues no hay ese programa, no hay como que ese impulso a quien tuviera esa intención, y pues tal vez sí, tal vez tenemos ese faltante en nuestra iglesia. Tal vez no es únicamente la característica de Benecer, tal vez las iglesias de la región como que no se ha
enfatizado, no se ha profundizado en esa necesidad que hay de que las iglesias deben ir y predicar el Evangelio, ir y extender la palabra de Dios. Y tal vez es un faltante, por decirlo así, que tenemos en la región o incluso pudiera ser en nuestro país, pero está bien concientizarnos de esa necesidad, concientizarnos de que hay gente que necesita el mensaje del Evangelio, hay gente que necesita conocer al Señor, así como nosotros lo necesitamos en algún momento. Cuando nos encontrábamos lejos del Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y alguien vino y nos compartió el Evangelio. Alguien vino porque Dios puso en su corazón, Dios puso en su mente la necesidad de compartirlo. Hay una frase que dice que el Evangelio no es otra cosa más que un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar alimento. Eso es el Evangelio. No es que quien predique el Evangelio sea más o sepa más que el otro. Simplemente que el que predica el Evangelio es porque ya encontró el alimento que necesitaba. Era un mendigo en total estado de indigencia. Necesitaba alimento espiritual en este caso. Y Dios se lo proveyó a través de alguien. Entonces, nosotros recibimos ese regalo del Evangelio y somos esos mendigos que encontramos alimento en Cristo, en Dios, y tenemos la obligación de ir. ¿Y hay muchos mendigos allá afuera? No mendigos, porque mendigos es otra connotación. Mendigos se refiere a quien está en un estado de necesidad, un estado de indigencia. Y si nosotros hemos hallado ese alimento, ese lugar, pues sin duda que tendremos la responsabilidad de ir y anunciar eso precisamente. Dice, ¿cómo puedo comenzar entonces? Abajo hay algunas ideas. También están incluidos algunos recursos para orientarle a comenzar. Dice el recuadro ahí, fanáticos por la obra. Ahorita que está de moda el fútbol y que estamos en pleno mundial. Dice, imagínate que tu país irá a la Copa Mundial. Y no solo eso, sino que en nuestro país es la Copa, parte de la Copa Mundial. Imagínate que uno de los mejores futbolistas en el equipo fuera parte de tu iglesia. Imagínense que aquí hubiera alguien que estuviera en la selección, participando en el Mundial. ¿Cómo lo tratarías? ¿Cómo trataríamos a una persona así? Imagínense que hay alguien aquí que es parte de la iglesia, pero también fue seleccionado. ¿Cómo lo tratarías? ¿Cómo se sentiría como iglesia tener a esa persona en medio de nosotros? Si este hermano futbolista necesitara algo como fondos para viajar, ¿qué harían? ¿Qué haríamos? Hermanos, una ofrenda especial. A lo mejor no aquí, pero tal vez como iglesia pudiéramos ponernos de acuerdo y no en una reunión, pero sí tratar de cooperar, porque a lo mejor no es una ayuda para algo de la obra, para algo referente a la obra de Cristo, sino pues es apoyo a un hermano. Entonces, sería parte, ¿qué harían? Dice, ¿sería parte de su equipo? ¿Serían parte de su equipo o solamente aficionados? Debemos sentirnos como parte de la emoción, dice el Salmo 96:3, debemos proclamar su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Entonces, esta es una analogía de lo que coincide ahorita que estamos en plena fiebre del fútbol, del mundial, y que si sucediera eso de que aquí hubiera alguien con esa necesidad, tiene la habilidad de jugar, tiene la habilidad de participar e incluso de ganar, pero no tiene apoyo, no tiene los medios, no tiene la facilidad de ir y participar. ¿Qué haríamos? Lo apoyaríamos, sin duda. Cuando William Carey, hablábamos de William Carey en una lección anterior, iba para la India, dijo a los cristianos en Inglaterra, esta fue su frase, yo bajaré a la mina profunda de la India. Lo estaba haciendo otra analogía, como una mina. Dice, yo bajaré a la mina profunda de la India donde todos reconocemos que hay un tesoro de almas por salvar. A lo mejor mucha gente ve
en países pues como la India, como China tal vez, como algunos otros países africanos. A lo mejor alguno ve ahí pues pobreza, alguno ve tal vez mucha depravación tal vez, depravación moral, depravación religiosa. Tal vez mucha gente ve eso, pero dependiendo con el corazón que una persona tenga, puede ver eso de manera diferente. William Carey, ¿cómo lo veía? Como un lodazal, como algo que lo iba a contaminar, como algo que, pues no, mejor ni me acerco allá, mejor ni tengo contacto con ellos, porque pues, tal vez me van a contaminar, me van a contagiar. No, ¿cómo lo veía él? Como un tesoro, como una mina, obviamente una mina donde hay tesoros, donde hay riquezas. Una mina, pensaba en eso precisamente, que los mineros, ¿cómo distingue uno a un minero? Tiene su lamparita, ¿qué más? Pero principalmente, normalmente, ¿cómo vienen los mineros? Sucios, sucios. Entonces, alguien que está acostumbrado a lo mejor a estar en una oficina o alguien que está acostumbrado a estar siempre en la casa, a estar siempre de una manera alejado de la suciedad, pues a lo mejor no es atractivo la actividad del minero. Está sucio ese minero, pero donde trabaja, ¿qué hay? Pues hay tesoros, hay riqueza. Obviamente, pues en minas a lo mejor de oro, de plata, de diamantes, otros minerales. De todas maneras, todo lo que se encuentre ahí tiene su utilidad y por lo tanto es parte o tiene su riqueza. Entonces, William Carey lo veía así. Estoy dispuesto, dice, yo bajaré a la mina profunda de la India donde todos reconocemos que hay un tesoro de almas por salvar. Si ustedes sostienen, dice, la cuerda. Eso le decía a su iglesia. Yo estoy dispuesto a ir. Yo estoy dispuesto a bajar, a ensuciarme, a ir a las profundidades, a estar ahí en medio de la oscuridad, en medio de la humedad, en medio de esa, tal vez, en medio de esa claustrofobia de bajar a una mina, de bajar a una cueva. Yo estoy dispuesto a ir, decía él, pero necesito que alguien sostenga la cuerda, que alguien me sostenga. ¿A qué se refería Carey al decir, si ustedes sostienen la cuerda? ¿Qué pusieron ahí? ¿Qué pensamos respecto a esa frase, si ustedes sostienen la cuerda? Exacto. Él va personalmente, él va, pone sus pasos, pero la iglesia lo sostiene. La iglesia pone sus pesos. Él pone los pasos y la iglesia debe poner los pesos. La iglesia debe apoyar con oración, primeramente, con oración, es lo principal, porque Dios es el que hace la obra y pues la iglesia debe apoyar con oración, debe apoyar también con recursos materiales a quien está dispuesto a hacer el trabajo. Hay poca gente dispuesta. Dice la Biblia, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y dice que debemos rogar al Señor de la mies, ¿para qué? Para que envíe obreros, para que envíe obreros. ¿Y de dónde va a enviar los obreros? El Señor. Pues de sus hijos, de su iglesia. ¿Quién lo va a sostener? Pues la iglesia. El Señor no va a venir y va a traernos dinero en efectivo. Aquí está para que se vaya este misionero. Aquí está esta paca de dinero para sostener a esas personas que lleven el mensaje. No, pero si somos la iglesia y la iglesia cuenta con recursos, porque es parte de la actividad de la iglesia, el que podamos honrar a Dios con nuestros bienes. Hay recursos y esos recursos se usan de muchas maneras. Una de esas maneras debe ser apoyar a quienes están dispuestos a ir y hacer la obra. Nuestras opciones son dos. Dice, bajar a la mina, como lo estaba dispuesto William Carey, bajar a la mina yendo al campo o sostener la cuerda para que otros vayan.
Es una tragedia que personas que sienten el llamado a salir al campo misionero no reciben apoyo de otros hermanos. Y lo hemos visto en algunas otras lecciones. Lo que comúnmente se dice a veces en las iglesias o a veces en las mismas familias, cuando alguien tiene la inquietud de ir y predicar, como que quisiera, me inquieta esto y quisiera ir a predicar, no sé, a un país de África, a un país a la India, a China, a la sierra. Quisiera ir. Ay, ¿para qué te vas tan lejos? Aquí hay a quien evangelizar. ¿Ok? Y sí es cierto, pero si alguien tiene esa inquietud, tampoco tenemos que apagarla de esa manera o tratarles con ese pesimismo. Sí, aquí afuera hay necesidad, pero también habemos muchos que podemos cubrir esa necesidad. Pero si esa persona tiene la inquietud de ir hasta ese lugar, tal vez lo pensemos como que, pues es que quiere ir a conocer todos esos lugares, quiere irse de turismo y pues como pretexto quiere decir que va a la misión. Y no es así, tal vez sea un llamado, de parte de Dios de poder salir y de poder participar en este mandato que el Señor nos ha dejado de ir a todo el mundo. Dice, ¿y usted en cuál manera piensa que Dios le está invitando a participar ahora? Entonces podemos pensar, bueno, pues ir como que no está en mis planes, como que no tengo ese llamado, no tengo ese don, no tengo tal vez el tiempo porque pues tengo un trabajo, tengo una familia, tengo responsabilidades, tengo deudas que cubrir, tengo, no sé, diferentes situaciones. Pero tal vez no es solamente ir. Ya vimos aquí que también podemos apoyar sosteniendo la cuerda, como decía William Carey. Podemos sostener la cuerda de quienes sí quieren ir, de quienes sí estén dispuestos, de quienes sí tienen el llamado. Y dice ahí entonces usted, está hablando en singular, dice, ¿y usted en cuál manera piensa que Dios le está invitando a participar comenzando ahora? Es una pregunta personal y debemos ahí poner la respuesta personal, obviamente. ¿Acepta el reto de involucrarse? Y ahí viene de qué manera podemos aceptar el reto. ¿Orando? ¿Dando? ¿O yendo? ¿Cuál sería? Puede ser una, pueden ser dos o pueden ser las tres. Entonces ahí podemos, o dice ahí otra cosa por si hay alguna otra manera en que podemos ayudar. ¿Cómo comenzar? Dice, informarse. Póngase en contacto con misioneros, agencias misioneras y con otros hermanos con la misma visión. Entonces, aquí dice, pues a veces a lo mejor también no estamos tan informados de la necesidad que hay. A veces a lo mejor estamos tan enajenados de eso y estamos tan enfrascados en nuestro propio entorno, en nuestra propia cosmovisión de las cosas y dejamos de lado eso, no estamos tan empapados de esa necesidad. Incluso también, aunque busquemos información, a veces la información que podamos encontrar no es tan precisa, a veces es gente que usa tal vez el asunto de las misiones como una manera también de sacar provecho, de ganar dinero. Incluso siendo cristianos, pues puede pasar eso. Hay muchas iglesias que se dedican precisamente a eso, no precisamente a extender el evangelio ni a proclamar el evangelio de las personas, sino simplemente es un interés material, un interés monetario. Entonces, bueno, hay que buscar información, pero que esa información sea precisa. Y precisamente aquí da por lo menos algunas opciones, da algunas opciones donde podemos encontrar información si alguien está interesado tanto en ir como en participar ayudando. Dice antes, participe en eventos como seminarios, cursos y conferencias sobre misiones. Lea libros sobre misiones. Dice, las biografías de misioneros le retarán y aumentarán su fe. El libro Operación Mundo, que no creo que esté en la librería, pero pronto estará. El libro Operación Mundo le dará ideas de cómo orar por el mundo y por países específicos. Y aquí también trae unas opciones de algunas páginas. Ingresé a unas de ellas, comivam.org, por ahí le pasé el dato a Yael, a Emma y a Yael, a ver si me pueden poner en la pantalla, comivam.com.
¿No está? Ya, ahí está. Ok. Si se dan cuenta, ahí esa es una página. Comiván quiere decir aquí, Cooperación Misionera Iberoamericana. Entonces está enfocada en las misiones en Iberoamérica, y ahí tiene diferentes opciones. Ofrende a Comiván. ¿Tiene falso contacto? Ya. Y ahí están diferentes opciones. La misma misión para una mujer de influencia. Hay información para mujeres, hay información para hombres y hay diferentes recursos para poder informarse de la necesidad de lo que hay en la iglesia en Iberoamérica. Dice, Comiván es una organización con visión de ver a la iglesia iberoamericana como una fuerza misionera. Su página web es una mina de información. Aquí mismo hay unos videos, precisamente, y quiero que pongamos unos de ellos. Son dos videos solamente en esta misma página. Como les comentaba, a veces no estamos tan informados de lo que sucede con las misiones, con los misioneros y lo que enfrentan los misioneros. Uno de ellos habla precisamente de la persecución que sufre el evangelio en algunas partes del mundo. Ponemos ese por favor. La persecución contra los cristianos es una realidad histórica y continua. Desde el inicio del cristianismo, los seguidores de Jesús han enfrentado hostilidad a causa de su fe. El propio Cristo fue perseguido y asesinado y advirtió a sus discípulos sobre los desafíos que encontrarían al seguirlo. Actualmente, hay lugares donde la fe no podría existir. Lugares donde las iglesias son cerradas, las familias atacadas, lugares donde tener fe en Jesús parece imposible. Con el objetivo de monitorear y medir el nivel de persecución y discriminación que enfrentan los cristianos en esos lugares, Puertas Abiertas publica la Lista Mundial de la Persecución desde 1993. El Departamento de Investigación de Puertas Abiertas elabora un ranking de los 50 países más hostiles para los cristianos. Cada año, la Lista Mundial de la Persecución realiza una investigación sobre la situación de la iglesia perseguida, retratando la realidad de los cristianos perseguidos y orientando nuestro trabajo hacia la mejor forma de apoyarlos y fortalecerlos. Hoy, más de 388 millones de cristianos son perseguidos y discriminados en todo el mundo. Esto significa que 1 de cada 7 cristianos es perseguido por cuestiones relacionadas con la fe. Ellos pueden sufrir violencia sexual o matrimonio forzado con no cristianos, violencia física y psicológica. Muchos son encarcelados, condenados o detenidos sin juicio. Un año más, África subsahariana es el epicentro de la violencia brutal contra los cristianos. Del total global de 4.849 muertes de cristianos por motivos relacionados con la fe, el 93% ocurrió en la región, con más de 3.000 muertes solo en Nigeria. En la región, uno de los países que destaca es la República Democrática del Congo, que ocupa el puesto 29. Los cristianos congoleños han sido blanco de ataques por parte de las fuerzas democráticas aliadas, que masacran comunidades cristianas, secuestran a nuestros hermanos y destruyen iglesias en la región. El aumento en el índice de presión y de violencia en Tayikistán hizo que el país subiera 12 posiciones en el ranking, pasando del puesto 39 al 27. Este incremento es reflejo de la demolición de más iglesias, secuestros y la huida de cristianos del país. La presión sobre las reuniones religiosas no autorizadas ha aumentado, provocando redadas en iglesias, interrogatorios, multas y la confiscación de materiales. Además, los cristianos de origen musulmán enfrentan presión y represalias por parte de la familia y de la comunidad. Este año, Siria alcanzó su puntuación más alta en la investigación, subiendo hasta el 6º puesto en el ranking,
Gran parte de esto se debe a la reciente ola de violencia, con el aumento de ataques a iglesias, el cierre de escuelas cristianas y el incremento en el número de muertes de seguidores de Jesús. Muchos cristianos huyeron del país. El aumento de los ataques comenzó con la caída de Bashar al-Assad a finales de 2024, cuando el grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham asumió el poder, lo que presiona aún más a la iglesia en todos los aspectos de la vida. Corea del Norte ocupa el primer lugar en la lista mundial de la persecución por 23 veces. La presión sobre los cristianos norcoreanos obtuvo la puntuación máxima en todas las esferas de la vida. Sin embargo, el índice de violencia disminuyó debido al menor número de invasiones policiales a hogares de cristianos e iglesias clandestinas. No obstante, este cambio puede estar relacionado con la dificultad para obtener información para la investigación y no necesariamente con una mejora en la situación de los cristianos en el país. Ser cristiano en estos lugares es un acto diario de fe y valentía, incluso cuando parece imposible. Frente a la violencia extrema, la exclusión y el miedo, nuestros hermanos permanecen firmes, confiando en un Dios vivo. Con apoyo, oración y solidaridad, encuentran fuerzas para resistir la persecución, continuar dando testimonio del amor de Jesús y vivir una fe que parece imposible, aún en medio de la adversidad. Tú puedes fortalecer la fe de nuestros hermanos en los países más peligrosos para los cristianos. Dona, comparte y sé respuesta a la oración de la iglesia perseguida. Puertas Abiertas, al.org/lista. Bueno, es solamente una pequeña información acerca de lo que sufre la iglesia en el mundo y la necesidad que hay. Y como decía hace un momento, a lo mejor estamos tan encerrados en nuestro mundo, en nuestra zona de confort, porque muchas veces sucede eso. Estamos tan encerrados en que aquí no hay persecución, aquí somos libres para reunirnos, aquí somos libres para llevar nuestra Biblia, incluso de decir que somos cristianos, y ni eso tal vez tenemos la valentía de hacerlo. Incluso con nuestros propios amigos, con nuestras propias amistades, nuestros familiares, a veces platicamos de todo, menos de nuestra fe y compartir nuestra fe y la necesidad que hay de las personas de conocer a Cristo. Entonces, ¿cuánto más cuando hay un lugar donde hay mucha necesidad y donde hay esa persecución? Y donde no solamente los cristianos locales son perseguidos, mucho más pues los misioneros. ¿Por qué? Porque precisamente ellos son los que traen el mal, ellos son los que vienen a engañar, ellos son los que vienen a voltearlos, como en nuestro entorno se escucha esa palabra, ¿no? Entonces, pues hay mucha persecución, hay mucha dificultad para predicar el evangelio. Podemos orar, lo debemos hacer, pero también podemos apoyar, también podemos destinar nuestros recursos para precisamente apoyar a personas que están en esta condición y a quienes están dispuestos a llevar el mensaje del evangelio aún en estas condiciones. Entonces, hace un momento decía, bueno, a lo mejor alguna persona va con el fin de decir, pues yo voy a conocer otro país, yo voy a ver lo que hay allá y por ahí pues voy a predicar. No, no es nada más irse de vacaciones, es ir y enfrentar todas estas situaciones, incluso persecución, y saber que se ha visto en diferentes épocas y en diferentes lugares que cuando hay persecución es cuando más el Señor afirma la fe de los cristianos. Es cuando más los cristianos son fortalecidos por el Señor y lo vimos desde la iglesia primitiva, desde Hechos. ¿Cuál era la constante en esos momentos, en esa época, en esos tiempos? Los discípulos eran perseguidos. El mismo apóstol Pablo era perseguidor. Dice que cuando apedreaban a Esteban, ¿quién estaba ahí? El apóstol Pablo era el que estaba guardando las ropas de quienes apedreaban a Esteban. ¿Y qué sucede? El Señor fortalece a las personas, su Espíritu Santo es el que hace la obra y pues la obra no terminó ahí. Y era cuando estaba comenzando el Evangelio, era cuando eran pocas personas, tal vez contadas las personas que estaban iniciando el Evangelio y sin embargo llegamos a nuestros tiempos, cuántos millones de cristianos somos
y aún así hay persecución, pero Dios permite también que cuando hay persecución hay un fortalecimiento de la fe. Y en ese aspecto tenemos que orar por quienes bajaron a la mina, quienes están dispuestos a ir por ese tesoro en la mina, y nosotros debemos ayudar a sostener eso. Tenemos otro video, el otro iba antes, pero es igual. El otro video, Yael, por favor. Yo quisiera que hiciéramos un viaje a nuestro pasado y pensaras cómo fue que te involucraste en misiones por primera vez. I will not die for the church, Yo no voy a morir por la iglesia. but I will die for the sake of the kingdom of God. Ahora voy a morir por causa del reino de Dios. Esta es otra parte, nos muestra la otra parte de las misiones, que pues también hay cosas buenas, también hay compañerismo, también hay edificación, también hay el conocer a otros hermanos, el tener comunión con otros hermanos y ser edificados por ellos. Así que pues hay mucho donde documentarse y hay mucho donde acudir, y lo principal es que si alguien tiene la inquietud, puede informarse, pero informarse de la manera correcta. Si alguien quiere participar en las misiones yendo, pues la puerta está abierta, y sin duda que las iglesias y sin duda que algunos hermanos estén dispuestos a apoyar a esa persona que tenga esa inquietud, que tenga esa intención, y que sobre todo pues lo haya puesto en las manos de Dios, que sobre todo, como todos nuestros planes, los tenemos que poner en las manos de Dios. Y si Dios nos dirige a hacer eso, si Dios nos dirige a ir donde hay esa necesidad, pues no resistamos la obra de Dios. Hay otras páginas, hay otra página que se llama Misiones Mundiales. A ver, por ahí si nos ponen la muestra. Vienen aquí las direcciones en el material y la pueden buscar en casa. Pero ahí habla de lo que es una iglesia misional y da los pasos para que, cómo las iglesias, como Ebenezer, que a lo mejor no tenemos el enfoque tal vez de apoyar esa parte, cómo podemos concientizarnos, cómo podemos hacernos una iglesia misional y poder tal vez en algún momento enviar a algún misionero de parte de la iglesia de Ebenezer, pero si no, pues en el transcurso de que eso suceda, podamos volvernos una iglesia que apoya, podamos volvernos una iglesia que, en primer lugar, también ore por los misioneros, apoye a los misioneros y mande también
misioneros. Hay otra que se llama Misiones SIM, otra página, es el último enlace que les mandé, Emma. Igual es una página donde puede uno acudir para ir. En este caso es obtener una capacitación sumamente práctica, dice aquí, y los misioneros se apoyan a los misioneros para ir precisamente a las misiones. Entonces, dice ahí, existen más de 800 puestos para los más de 70 países donde servimos. Entonces, hay suficiente información. Como les decía en el principio, a lo mejor no toda la información que vamos a encontrar sea información correcta, información a lo mejor fidedigna, pero sí hay páginas donde se puede encontrar información correcta y poder encaminar a quien tenga el deseo de no solo de ir, sino también de apoyar. Dice aquí, hable con su pastor u otros sobre su interés en misiones. Si alguien tiene la inquietud, si alguien tiene la intención de participar en esto, ya decíamos, yendo o aportando, pues podemos tal vez hacer un equipo y ver cómo canalizar esa intención. Infórmese, dice, sobre las necesidades del mundo. Por ejemplo, ¿cuáles son los lugares más necesitados del mundo donde el evangelio no ha llegado? ¿Cuáles son las creencias de las siguientes religiones mundiales? Aquí habla acerca de que nos documentemos de cuáles son, no solamente saber que existe el islamismo, que existe el budismo, que existe el hinduismo, el animismo, sino que creen cada una de ellas, que enseñan cada una de ellas, y a veces incluso los peligros de que esas religiones incluso a veces están permeando en nuestra sociedad, en nuestro entorno, y a veces pudiera suceder que estamos cayendo en prácticas de otras religiones sin poder darnos cuenta. No sé si a veces han escuchado, por ejemplo, cuando normalmente sucede en lugares naturales y dicen, vamos a entrar a este lugar, pero vamos a pedirle permiso a la Madre Tierra. ¿Sí han escuchado eso? Pues eso es parte de unas prácticas de las religiones animistas, del budismo también. La práctica del yoga también son prácticas relacionadas o provenientes de prácticas budistas. Y así muchas otras cosas que a veces cristianos, a los cristianos nos llega a veces ese tipo de información y decimos, pues bueno, lo veo inofensivo, pues lo voy a practicar. Y a veces son prácticas de eso. Entonces, hasta de eso nos sirve el documentarnos de las prácticas que tienen estas diferentes religiones como el Islam, el budismo, el hinduismo y animismo. Saqué un resumen de cada una, pero ya por tiempo creo que mejor lo investiga cada quien en casa. Busca experiencias transculturales y amistades con personas de otros grupos étnicos o religiones en su propio país. Invítelos a comer o visítelos en sus casas. Creo que eso también ayuda. Nos ayudó mucho cuando nos visitó el amigo de Edson, ¿no? De Irfan, ¿sí recuerdan? Y cómo nos platicó la situación que él vivió cuando en su país él conoció de Cristo. ¿Qué tuvo que hacer? Salir de ahí. No hay manera de practicar el cristianismo en medio de un entorno donde el ambiente es totalmente hostil hacia el cristianismo. ¿Sí? Entonces, es muy edificador también tener ese tipo de conversaciones, de ese tipo de amistades y saber las situaciones que viven ellos. Busque cómo ministrar, dice, de manera integral a personas como los pobres, presos, drogadictos, mujeres o niños en riesgo. Entonces la necesidad no está solamente allá a miles de kilómetros, también está en las cárceles, allá con los pobres, con los drogadictos, con las mujeres, con niños en riesgo, personas que viven en la calle, etc. Ahí también hay la necesidad. Participe en viajes misioneros a corto plazo. O sea, no es malo irse a alguna misión,
No es malo irse a alguna caravana, algo que se organice para ir y ayudar a las comunidades, y simplemente es ir y concientizarse de la necesidad que hay. No es solamente por ir y participar y que la gente me vea y que la gente sepa que yo estoy haciendo eso, es que podamos obedecer de esta manera al Señor. Ore por y escriba a misioneros, dándoles ánimo y pidiéndoles que le manden sus cartas de oración. Ore por sus misioneros o los que son de su iglesia o asociación de iglesias. Comience ahora a apoyar a un misionero o familia misionera con ofrendas especiales y ofrendas mensuales. Cada vez que manda una ofrenda, ore por ellos y escriba por ellos. Entonces, si no tenemos a alguien conocido, algún misionero conocido, aquí presentamos ahí un poquito de información, y ahí están las páginas en el material donde podemos buscar y ampliar la información de dónde podemos canalizar esa ayuda. Prepárese, piensa en la posibilidad de entrar a un instituto bíblico, seminario o institución que prepara a misioneros. ¿Está preparado para la guerra espiritual? Ya lo veíamos ahí también en uno de los videos. Esto no es nada más como irse de vacaciones, como irse de día de campo. ¿Está preparado para la guerra espiritual? Esto existe a diario, pero es aún más fuerte en el campo misionero. Si aquí en nuestro entorno sufrimos persecución, sufrimos oposición, sufrimos que nos malvean, sufrimos por causa del evangelio, sufrimos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, y cuando uno pone sus posturas de acuerdo a la palabra de Dios, nos dicen que somos misóginos y machistas y todo lo que se pueda decir, lo que las ideologías de hoy están tachando. Pues imagínense, en el campo misionero está todavía mucho más difícil, es aún mucho más fuerte en el campo misionero. Sea activo en su iglesia y busque un ministerio, descubriendo y desarrollando sus dones espirituales y habilidades. Aprenda a pensar de manera evangelística, busque cómo evangelizar a la gente a su alrededor, haga el trabajo de evangelista. Dice aquí este apartado, sea activo en su iglesia. Y a veces podemos pensar, bueno, es que en mi iglesia pues ya están las necesidades cubiertas, como que ya. Y eso platicábamos ayer tuvimos plática de liderazgo y pensábamos eso. Gracias a Dios, Dios ha tenido mucha misericordia de Benecer y habemos muchas personas que participamos. Por lo menos no nos toca participar cada 8 días a los que pasamos al frente. Hay hermanos, hay recursos, hay gracias a la misericordia de Dios, hay quienes participen. Y en todas las áreas creo que hay quienes participen. Entonces podríamos decir, bueno, eso pues creo que a mí me da cierta comodidad de nada más llegar, asistir y hasta ahí. Entonces no, debemos ser activos, aunque haya esas necesidades. Hay muchas iglesias a nuestro alrededor incluso que tienen solamente una persona de encargada. Y cuando esa persona no puede ir, ¿qué pasa? ¿Se suspende la reunión? Entonces, hay a nuestro alrededor, tal vez no entonces en las misiones a personas inconversas, pero tal vez a ayudar o apoyar a iglesias que necesitan ese apoyo, también se pudiera canalizar por esa parte. Busca un mentor, dice ahí, para ayudarle en su vida cristiana y en pensar sobre las misiones. Buscar a alguien que esté un poco más informado, alguien que nos pueda orientar, alguien que nos pueda animar. No alguien que diga, no, pues tú ni sirves para eso, te vas a desanimar a la primera. No, alguien que nos pueda animar y que nos pueda orientar en cómo canalizar y que principalmente que pueda orar por nosotros. Para ver, dice, compre un mapa del mundo para colocar en su casa o iglesia como recordatorio de la necesidad que hay en el mundo. Comience a aprender sobre las diferentes regiones del mundo, aprender su contexto, aprender su cultura, aprender tal vez su idioma, tal vez sus necesidades. Coloque versículos bíblicos sobre misiones en lugares visibles en su casa. Tal vez colocar un versículo tal vez como el de Lucas, aquí dice, Lucas 24:47,
que dice, y que se predicase en su nombre, en el nombre de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿dónde dice? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces se comenzó hace muchos años, hace 2000 años en Jerusalén, y se tiene que predicar en todas las naciones. Tal vez podemos pensar que ya se está llevando a cabo, pero hay muchos lugares que faltan. Dice, hable con su pastor sobre una mini conferencia misionera. Podría ser esa una opción también, que como iglesia podamos tal vez buscar la manera de tener alguna conferencia, alguna información sobre alguna conferencia misionera, invitando a un misionero o alguien familiarizado con el tema. Hay un proyecto misionero que le interesa, que necesita su apoyo económico. Sin duda que lo hay. ¿Hay algún proyecto? Sí, sí lo hay. Todos necesitan un apoyo económico. Se puede mandar una sola ofrenda o podría comenzar a apoyarlo mes con mes. Y ya vimos ahí también algunas opciones de dónde canalizar el apoyo. ¿Conoce a un misionero en el campo? ¿Conocemos a alguien que esté en algún país, en alguna región, en algún lugar, llevando a cabo la misión de predicar el evangelio? Dice, manden un mensaje para animarle en su ministerio y a la vez pidiendo peticiones de oración para seguir orando por él. Invite a un misionero o agencia misionera a su iglesia para presentar su visión y ministerio. Todas estas son recomendaciones, todas estas son opciones que podemos tomar, pero principalmente creo que una de las necesidades principales es que como iglesia podamos orar por ellos, después apoyar y después, si está en el plan de Dios, no digo en nuestros planes, sino en el plan de Dios para nuestra vida, incluso poder ir. Dice, lea Hechos 22 al 28, ahí esa es una tarea, y dice, memorice Lucas, lo que acabamos de leer, Lucas 24, 47. Desde el 46 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y dice el 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, pues nosotros somos testigos, no de Jehová, somos testigos de Cristo. Hemos experimentado el amor de Cristo en nuestras propias vidas y como decía hace un momento, somos esos mendigos que encontraron alimento y que podemos ir a los otros mendigos y decirles dónde se halla el alimento. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y terminar orando. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque en tu bondad y en tu misericordia nos tienes con bien. Y gracias porque tú has sostenido y cuidado a tu iglesia local, tu iglesia Benecer. Gracias porque a nuestro alrededor no hay esa persecución que existe también para muchos hermanos en alrededor del mundo. Pero al mismo tiempo, Señor, sabemos que esa tranquilidad y esa comodidad nos hace, Señor, tener mucha pasividad respecto al llevar tu mensaje, al llevar tu palabra a quienes lo necesitan. Ayúdanos a despertar, Señor, esa inquietud en nuestras vidas, a estar conscientes de esa necesidad que hay en nuestro alrededor, que podamos, Señor, primeramente comenzar orando por quienes sí llevan tu palabra, por quienes están dispuestos a hacerlo, por quienes están dispuestos a ir. Ayúdanos a hacerlo constantemente. Y ayúdanos también a que podamos desprendernos de lo mucho que tú nos has dado, de lo material, para poder apoyar esas misiones y a esas personas que sí han estado dispuestas a ir. Señor, y si tú has puesto en el corazón de alguien de esta tu iglesia, de poder tener esa inquietud, de poder ir y predicar el evangelio hasta lugares lejanos, lugares que tienen esa necesidad, Señor, te pedimos que tú afirmes esa convicción, tú afirmes esa intención
Y Señor, si está en nuestras manos, podamos apoyar a esa persona, que tú despiertes en esta tu iglesia y que tenga la intención de ir. Ayúdanos, Señor, para que podamos honrarte de esa manera, podamos darte a ti la gloria y la honra en todo. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos y seguimos estando en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga y nos vemos en 25 minutos.